Did you think a 1-1 draw was a fair result today? I think we deserve to win. We had the most clear chances during the game. Maybe we had 10, 15 minutes in the second half with we were a little bit confusion. But at the end, we had the game under control, keeping the ball, attacking. I think their goalkeeper was the man of the match. So it's hard because we came here to win, because we wanted to to going up in the qualification, but we have to move forward. We have more 4 games, so we will try to win all the games and try to finish as high as possible. No, over here in the front. Acá. Sí, hola, Javier. Sí, quería hacerte una pregunta más general, si me permites. Busi anunció su retirada hace un par de días. Bueno, tú le tuviste como compañero. ¿Cómo está siendo en general la experiencia de tenerle, bueno, estar tu entrenador y tenerlo como jugador? Bueno, claramente tener este tipo de jugadores que han marcado época en el fútbol es un privilegio, sobre todo con mi corta carrera de entrenador. Es decir, hay entrenadores que se pasan toda una vida entrenando y no tienen la posibilidad de dirigir jugadores como con la jerarquía de Busi. A mí me ha tocado primero ser compañero y hoy me toca ser el entrenador, disfrutando de cada momento y nada, tratando de acompañarlo, sobre todo acompañarlo en estos últimos momentos de su carrera, no mucho más. Acá la segunda fila, en el medio. In English, Ben Stein, Yeah. Sports Illustrated. How important is the supporter shield in defending that title to you guys, or are you solely focused on MLS Cup? No, we are focused, finish as high as possible. Maybe we miss a chance today to continue going up, but at the end will be important trying for us to finish as high as possible, because it's important when start the playoffs, trying to play at home. So if we can fight for the supportership, great. We will try. I think we have the mandatory to fight for that. But at the end, we will see if with the next 4 games that we have in the future, the last 4 games, we had the chance to fight for that. And we're gonna do one in the back. De Silva, Correia da Manhã. Speaking of standings, providing hypothetically you win the next match, you still be 1 point behind Philadelphia, and the season is winding down. What does that mean for the team? No, it's not about to be sad or no. It's just to try to look the future. We are playing every 3 days. It's not easy. When the most of the teams, they are playing every 7, 8 days. But for us, we don't like to put any excuses. We are trying to do our best, trying to continue progressing, and we will see. Hopefully, if they lost some points in the rest of the game that they have, we can be there. So we will try to push them until the end. We're gonna take some questions on the Zoom, starting with Michelle Kaufman. Buenas noches, Javier. Si pueden hablar un poco más, que
¿qué le faltó a ustedes o fue más que el arquero de ellos, Sean Johnson, jugó muy bien esta noche, como dijiste, pero fue algo más que ustedes pudieron hacer o es que ellos jugaron mejor que esperaban? No, Michelle, a ver, es fútbol y claramente nos pusimos en ventaja. Creo que era un partido que sabíamos que iba a ser incómodo. A ver, no habían pasado 72 horas del partido de Nueva York, viajar acá, venimos de, al final, en 10, 11 días hemos jugado 4 partidos, es un desgaste muy grande y sabíamos que no iba a ser fácil. Un equipo que en los últimos 5 partidos no ha perdido, que ha mostrado una mejoría en su rendimiento. Así todo, creo que el partido estuvo a favor de nosotros, salvo quizás 10, sí, 10 minutos, del minuto 5 al 15, 20 de la segunda parte, donde ellos quizás apretaron un poco y nos vimos desbordados. Después, el resto, creo que generamos situaciones como para poder convertir más goles. El arquero de ellos estuvo muy bien. Y bueno, lamentablemente nos vamos con un punto bueno, que creo que el equipo había hecho lo suficiente como para tenerlos o para poder llevarse los 3. Está claro que en este tipo de partidos muchas veces sabés que pueden ser cerrados y es fundamental, o queríamos seguir manteniendo sobre todo el arco en cero, que nos iba a dar la posibilidad de tener más chance de ganar. Lamentablemente no fue así. Y nada, ahora nos queda eh, recuperar porque en 3 días volvemos a tener un partido. Lamentablemente estamos Martes, en esa sí. situación y bueno, hay que jugar. Gracias. Ahora vamos con José Rodríguez. Gracias, Nico. Hola, Javier. Hola. Quiero preguntarte sobre la salida de Busi, si fue algo tuyo o si él te pidió el cambio. Y segundo, sobre las ocasiones que tuvo Messi hoy. Evidentemente, Johnson tuvo un muy buen partido, pero estamos acostumbrados a verlo finalizar esas jugadas. ¿Crees que puede ser parte del cansancio, los viajes? ¿Cómo analizas esa parte? Muchas gracias. No, me parece que hay mucha más virtud del arquero, que al final las finalizaciones fueron dentro de los 3 palos y bueno, en, en, en algunas que otras el arquero ha estado brillante. Es la realidad. No es nada nuevo porque también estuvo de esa manera en el partido de Miami. Si recordamos el partido que jugamos en Miami, la figura también fue él. Así que bueno, tiene la suerte que cuando juega contra nosotros suele tener un gran nivel. En cuanto a Busi, nada, veíamos que estaba algo fatigado, queríamos meter más piernas ahí en el medio con el ingreso de Yannick y también ir gestionando porque volvemos a jugar dentro de 3 días. Entonces hay que mover un poco, gestionar, tratar de cuidar a los jugadores porque el desgaste es muy grande. Simplemente eso. Y ahora tomamos las últimas dos con Fernando Petrocelli y después Javier Rodríguez. Hola Javier, hola, gracias Nico, hola Javier, buenas tardes. 2 consultas rápidas. La primera, el cambio de Weigan por Frey, buscaba mayor precisión en los centros de Weigan. ¿Cómo nos puedes explicar esa variante? Y la segunda, hablando de esos 15 minutos donde tú expresas que el equipo bajó la intensidad en el segundo tiempo y creo que quisieron tratar de controlarlo a través de la posesión. ¿Cuál crees que fue el error? ¿El equipo perdió intensidad? ¿Se confiaron un poco? Gracias. No, no creo que haya sido un tema de confianza. Al final, el rival va perdiendo, empieza a tomar más riesgos, juega en su cancha, y bueno, no pudimos quizás controlar la situación como queríamos. Igual, a ver, tengo que verlo mejor, pero por lo que me pareció en la cancha, el gol también tiene que ver un poco con el hecho de que estuvo mucho tiempo ahí en el área la pelota y no la podíamos sacar y rebotes. Bueno, lamentablemente quizás eh, la, el azar no nos jugó una buena pasada, pero bueno, creo que
si, digamos, no, un partido de fútbol hay que analizarlo por los 90 minutos, no podemos quedarnos solamente con 15. A ver, el rival también juega, como dije anteriormente, en algún momento te va a poner bajo presión, y bueno, encontraron el gol, después volvió todo a ser de parte nuestra, tuvimos las situaciones como para poder ponernos en ventaja nuevamente, lamentablemente el arquero de ellos estuvo en su día. En cuanto al cambio de Chelo, nada, buscábamos frescura también. A ver, al final es ir tocando posiciones donde nosotros creíamos que bueno, por la parte derecha podíamos darle más frescura con Chelo, poder atacar un poco más. Ian había hecho un desgaste grande en la primera parte, lo mismo que Baltasar, entonces también la entrada de Telasco para refrescar el equipo y darle un poco de piernas, porque la realidad es que claramente jugar cada 3 días llega un momento que tenés que ir gestionando eso. No fue por nada en especial. Creo que tanto Ian como Chelo cuando entró nos dio la profundidad que queríamos, lo mismo que Telasco. Bueno, lamentablemente no pudimos terminar quizá de todo ese dominio que tuvimos, trasladarlo al marcador. Última, Javier Rodríguez. Javier Rodríguez de Fan Network TV, Jugadores Designados. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le deseo un feliz regreso al sur de la Florida. Gracias. Profe, este dato que a lo mejor ya lo compartió con el cuerpo técnico, si ustedes hacen marcación perfecta en los próximos 4 juegos, son campeones de Supporter Shield independiente de cualquier otro resultado. Sin embargo, profe, en el día de hoy no parece que se ganó un punto, sino que se perdieron 3. ¿En qué momento, aparte de Johnson, se complica tanto Inter Miami cuando se veía o se notó claramente la superioridad de Inter Miami? No, a ver, claramente, a ver, teníamos la expectativa de venir a ganar el partido y poder sumar los 6 de 6 en estas 2 salidas que teníamos. Creo que esto lo hemos hablado muchas veces. Al final nosotros nos planteamos ganar cada partido que se nos ponga por delante, y cuando no pasa así, no solemos celebrar. Esa es la realidad. Tampoco es que hoy veamos todo mal, ni mucho menos. A ver, el equipo hizo un esfuerzo grandísimo. Creo que la mayor parte del partido dominamos el partido, tuvimos las mejores situaciones. Lamentablemente son partidos donde claramente sabíamos que no íbamos a brillar porque hay un cansancio, y con el cansancio es muy difícil estar fino, ¿no? Era un partido más para lucharlo, y lo luchamos. Y bueno, es una lástima que se nos haya escapado por el hecho del esfuerzo que hizo el equipo, y porque al final muchas veces cuando vos venís de visitante, jugás mal y empatás o no tenés un triunfo, bueno, te podés ir, de acuerdo al análisis que haces, te podés ir contento o no. Hoy no nos vamos contentos porque en el desarrollo creo que fuimos mejores, y bueno, no se vio trasladado al resultado, nada más que eso. Pero bueno, esto sigue, como dije anteriormente, en 72 horas tenemos otro partido nuevamente. Es decir, en 7 días tenemos 2 partidos más, y bueno, tenemos que enfocarnos en tratar de ahora, tratar del martes llegar de la mejor manera para conseguir los 3 puntos, nada más. Gracias, Javier. Chao, hasta